día, estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lógica proposicional. Entonces, para entender lógica proposicional, tenemos que entender qué es la lógica. La lógica me dice, es la validez de un argumento. Entonces, ¿qué tenemos? Enunciado. ¿Qué me dice que es un enunciado? Es toda frase u oración que expresa una idea, súplica, orden, deseo, pregunta. Proposición es un enunciado informativo que puede ser verdadero o falso. Y entre ellas estaban todas las operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué decimos de la lógica proposicional? Vamos a decir que es la validez de una proposición que tiene que ser verificable, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner unos pequeños ejemplos. Enunciado, tenemos, cállate, ¿qué hora es? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Sí? Estamos haciendo preguntas. Ahora vamos a hacer órdenes. Cállate, siéntate, silencio. ¿Sí? Deseo. Ay, deseo que se caiga una estrella, ¿no? Por ejemplo. Proposiciones. ¿Qué podría ser? Ejemplo. Se encontró la cura del COVID-19. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ser? Verificable. Puede ser verdadero o falso. También, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que la cuarentena se terminó porque ya hay cura. Entonces, ¿qué tiene que ser? Verificable, verdadero o falso. Ahora tenemos clases de proposiciones. Las clases de proposiciones tenemos las simples y las compuestas. Las simples son aquellas que no tienen conectivos y las compuestas son dos o más proposiciones simples unidos por conectivos lógicos. Ahora, ¿qué son los conectivos lógicos? Los conectivos lógicos es la I, acá ven la I, la O, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Como acá dice, ¿no? Lenguaje. Cuando negamos o la negación dice no, no, no es cierto, nunca. La I, ¿qué dice? Y, pero también acá. Como ven acá, esto es su simbolito. La O, ¿qué nos dice? O, si no, o bien. ¿Qué es la disyunción exclusiva? O bien, o bien. La condicional, sí, entonces. La bicondicional, sí y solo sí. Para poder entender un poco más, tenemos acá las proposiciones compuestas. La negación. Para entrar un poco más a la negación, nos vamos a ir a Marcos, a San Marcos, capítulo 14, versículo 26 al 31. ¿Qué dice acá? Nos dice la negación de Pedro. Después de cantar los signos, se dirigieron al monte de los olivos. Y Jesús dijo, todos ustedes caerán esta noche. Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Entonces se fueron al monte de Getsemaní y Jesús oró. Y de un momento, ¿quiénes vino? Vino los soldados y le arrestaron a Jesús. Y después, ¿a dónde se lo llevaron? A un juicio, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba detrás siguiendo? Estaba Pedro y un discípulo. Cuando quiso entrar Pedro, una sirvienta le reconoció y le dijo, este hombre también conoce. Y Pedro que dije, no lo conozco nunca, ¿verdad? Entonces estaba caminando y se acerca una mujer y le dice, yo le vi a este hombre con Jesús. Y Pedro que dice, nunca lo he visto, ¿verdad? Y viene una mujer, sí, este es uno de los discípulos de él. Y Pedro que le responde, no, nunca. Y de un momento a otro cantó el gallo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho Pedro? Lo ha negado a Jesús, como decían las Escrituras. Entonces, ¿qué viene la negación? La negación viene no, nunca. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Junior es cantante. ¿Cómo lo negaríamos?
Junior no es cantante. Acá tenemos, Rocío le gusta pintar. ¿Y cuál sería su negación? Rocío no le gusta pintar, ¿verdad? ¿Qué le estamos poniendo acá? ¿Están viendo qué estamos haciendo? Le estamos anteponiendo la negación, ¿verdad? Ahora tenemos la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Tenemos la I. Entonces, ¿qué me dice? Son dos proposiciones P y Q, ¿sí? Unidos por la conjunción I. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué tendríamos? Ejemplo. ¿Qué tenemos? Tanto Newton como Gauss fueron matemáticos. Entonces, ¿qué me está diciendo en este ejercicio? P, ¿qué sería P? Newton es matemático. ¿Quién más es matemático? Gauss es matemático. Entonces, ¿cuál sería el simbolito? P y Q. ¿Sí? Disyunción inclusiva O. ¿Qué tenemos? Ojo con esto, ¿eh? Tienen que ser proposiciones, todo esto, ¿sí? ¿Qué tenemos? 72 menos 6 igual a 7. O 7 al cuadrado mayor que 50. ¿Qué le tendríamos? A este le digo primera proposición y lo voy a poner con P. A este, ¿cómo le llamaríamos? Segunda proposición y le llamamos con Q, ¿verdad? Ahora que tenemos disyunción inclusiva o triangulito. ¿Qué me dice? O P o Q. Ejemplo. O Maradona es argentino o 7 al cuadrado es 52. ¿Qué es lo que es cierto? ¿Que Maradona sea argentino o que 7 al cuadrado sea mayor que 50? ¿Cómo lo representamos? Con P triángulo Q. Ahora la condicional. La condicional es la que siempre más me gusta. ¿Por qué? Porque siempre le aplico a diario. ¿Por qué, profesora, le aplica a diario? Porque me gusta condicionar. ¿Qué dice acá? Si Lima es Perú, entonces 3 menos 5 es igual a menos 8. ¿Cuál es su simbolito? P, entonces Q. Otro ejemplo de condicional. Si me estudias, entonces te llevaré al viaje. Si me recoges tus juguetes, entonces te haré tus papas fritas. ¿Ves? Te estoy condicionando. Si me cumples esto, entonces te los voy a dar. Pero si tú no me cumples, yo no te voy a dar tus juegos, yo no te voy a dar tu video, yo no te voy a dar nada, ¿verdad? Entonces la condicional que dice, si me cumples esto, entonces te la doy, ¿verdad? La bicondicional. La bicondicional es más conocida como ida y vuelta. ¿Por qué de ida y vuelta? No es como la condicional. La bicondicional dice, sí o sí se tiene que cumplir esto para que la otra condición también cumpla. En este caso, las dos condiciones sí se tienen que cumplir. Acá, ¿qué tenemos? Trujillo está en la libertad. Sí y solo sí, dice sí o sí, solo sí, se cumple esta condición. 6 más 7 es igual a 13. La bicondicional de ida y vuelta significa que las dos se tienen que cumplir. Sí o sí. Sí o sí. Sí. Si no me estudias o si no me sacas 20 en matemática, sí o sí, si no, o sea, si me sacas 20 en matemática, sí o sí te regalo tu fiesta. Sí o sí, o sea, te estoy condicionando, pero tienes que cumplirme. Si no me cumples, yo tampoco te voy a cumplir. Y se tienen que cumplir las dos formas. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a las tablas de verdad. ¿Ven acá? Estas se llaman tablas de verdad. Pero uno dice, profesora, ¿qué es esto? No entiendo. No te preocupes, que te voy a explicar. ¿Sí? La segunda parte que yo te voy a tener va a ser las tablas de verdad. ¿Cómo los voy a formar y por qué los voy a formar? ¿Verdad? Entonces tenemos las tablas de verdad. ¿Cómo se forma? ¿Sí?
acuerdan de 2 a la n? ¿Qué significa 2 a la n? ¿Cuántas proposiciones tengo? Entonces, si trabajo con 2, siempre se va a trabajar con 2 proposiciones, mínimo. Tenemos P y Q. ¿Sí? Tenemos P y Q. Entonces, ¿cómo saco las tablas de verdad? Teniendo 2 proposiciones. Entonces, ¿qué digo? Va a ser 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Cuántos voy a tener? ¿Cuántos tengo? Si la fórmula es 2 a la n, 2. ¿Cuántas proposiciones tengo? 1, 2. ¿Verdad? N es el número de proposiciones. ¿Sí? ¿Cuántas tenemos? 2 proposiciones. 2 al cuadrado, 4. ¿Cuántas proposiciones tengo que tener? 4. Entonces, estas 4 se van a dividir entre 2. ¿Qué quiere decir? 2 verdaderas y 2 falsas. Ahora, digo, 2 entre 2, 1. Entonces, ¿qué va a ser? Un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Ahora, profesora, si tengo más de 2, por ejemplo, 2 a la n. N, ¿qué hemos dicho? Número de proposiciones. Digamos, tengo n, p, q y r. ¿Cuántos tengo? 3, ¿verdad? ¿Y qué tendría? 2 al cubo. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Entonces, ¿qué voy a tener? P, Q y R. Entonces, ¿qué va a tener? 8. Dividido entre 2, 4. Entonces, ¿qué decir? 4 verdaderos. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos falsos? 4 falsos. 1, 2, 3, 4. De forma más simple. Ahora este 4, ¿qué voy a hacer de los verdaderos? Los voy a dividir entre 2. 4 entre 2, 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tener 2 verdaderos y voy a tener 2 falsos. Otra vez juego. 2 verdaderos y 2 falsos. Ahora digo, de estos 2, 2 entre 2, 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Tengo un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero y un falso. Profesora, no le entendí. Te doy un poco más complicado para que sí lo puedas entender, sí o sí. Y digo, 2. Supóngase que tengo 4 proposiciones. ¿Sí? Tengo 4 proposiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 2 a la cuarta. ¿Qué tendría? ¿Cuánto es la respuesta? 16. A la potencia 4 es igual a 16. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener P, Q, R y S. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 proposiciones. ¿Y qué me dice? Van a ser 16. Este 16 que tengo, le voy a dividir entre 2. 16 entre 2, 8. ¿Qué quiere decir? 8 verdaderos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir el resto? Voy a poner falso. 8 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, estos 8 que tengo, ¿qué voy a hacer? Les voy a dividir entre 2. 8 entre 2, 4. ¿Y qué voy a tener? 4 verdaderos. 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuántos falsos? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos verdaderos? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, estos 4 que tengo, los voy a dividir entre 2. 4 entre 2, 2. Entonces, ¿cuántos verdaderos voy a tener? 2. Y digo, 1, 2. ¿Y luego qué va a seguir? Falso, 1, 2. Verdadero, 1, 2. Falso, 1, 2. Verdadero, 1, 2. Falso, 1, 2. Verdadero, 1, 2. Falso, 1 y 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo? Tengo esto. Y digo, 2 entre 2, 1. Que voy a tener un verdadero. ¿Quién le sigue? Falso, verdadero,
falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ves? Ya terminé y así puedo continuar. Cuando tengo más de 5 proposiciones, sigo con la misma estrategia. ¿Por qué? Porque se me es más fácil y más fácil recordar estas cosas. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener la construcción de la tabla de verdad. Conociendo esto, lo que sí tengo que saber es cómo construir mi tabla de verdad. Si yo ya conozco las definiciones de lo que es los conectivos, en base a eso lo vamos a desarrollar. Profesora, no entiendo. No te preocupes. Sí o sí vamos a trabajar con esto. ¿Sí? ¿Qué tendría? T, Q. ¿Cuántas proposiciones? 2. Y digo, 2 al cuadrado, 4. Entonces, ¿cuántos voy a tener? 4. Digo, 4, 4, ¿verdad? 4 entre 2, 2. ¿Qué quiere decir? 2 verdaderos. 1, 2, 1, 2. ¿Cuántas? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Ahora digo, 2 entre 2, 1. Quiere decir, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Ahora, ¿cómo lo voy a construir? Mi tabla de verdad. Esto es lo que está aquí. Recordándome. ¿Se acuerdan qué simbolito significa esto? Significa y. Entonces, ¿qué me dice la definición? Si los dos son verdaderos, pongo verdadero. Y el resto, ¿qué me dice? Es falso. Esta es la P. La O, ¿qué me dice? Si los dos son falsos, entonces es falso. Para que lo puedas entender un poco mejor, ahorita te voy a darte esto es el triangulito. ¿Qué me dice el triangulito? Me dice lo siguiente. Si los dos son verdaderos, entonces es falso. Si los dos son falsos, este es falso. ¿Qué tenemos? La bicondicional. Esto es lo contrario de esto. Ojo, ojo con esto. ¿Por qué? Acá me dice, si los dos son verdaderos, es verdadero. Si los dos son falsos, es falso. ¿Qué me está faltando? La condicional. ¿Qué me dice la condicional? Verdadero, entonces falso, es falso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar. Si esto es verdadero, el resto es falso, falso, falso. Si esto es falso, el resto es verdadero, verdadero, verdadero. Si esto es falso, ¿qué nos faltaría completar? Verdadero. Y si esto es verdadero, ¿qué nos falta completar? Falso, falso. Si esto es solamente falso, ¿qué hacemos? Que esto sea verdadero, verdadero y verdadero. Tengo mi tabla de verdad. ¿He tenido que memorizar? No. Entonces, ¿qué hacemos? Mnemotecnia. Entonces, ¿cómo recuerdo estas cosas? Recuerdo con la definición. ¿Qué me dice la I? Que sí o sí tienen que cumplirse las dos. Yo, por ejemplo, digo, ¿no? Tráeme un sapo y, ¿qué me tiene que traer? Y una tortuga, ¿ves? Me ha traído las dos cosas. Entonces, ¿qué es I? Que los dos sean verdaderos. Sí o sí me tiene que traer las dos cosas. Eso es la I. Sí o sí me tiene que traer las dos cosas. Si yo, en la O, para que sea falso, ¿qué le digo? ¿Me traes el sapo o no me traigas nada? ¿Ves? Entonces, ¿qué digo? Falso, falso. ¿Sí? ¿De dónde estoy sacando esto? De la definición que hemos hecho de conectivos lógicos. De eso te vas a poder recordar la tabla de verdad. Ahora, ¿qué les dije en clase? Les dije que ustedes hagan su tabla de verdad. No es que lo copien, copia y pega del internet, no, es que ustedes lo hagan. ¿Para qué? Para que ustedes siempre se recuerden, ¿sí? Eso es la tarea. La tarea es que hagan su tabla de verdad, ¿sí? Y continuamos con el siguiente video. Gracias.